su gracia soy salvo, su voluntad he de obrar. Quiero estar junto a mi Cristo, quiero estar cerca de Él. Es un amigo constante y un Salvador siempre fiel. Quiero estar junto a mi Cristo, su fortaleza me da. Quiero contar sus bondades y en su sendero avanzar. Quiero estar junto a mi Cristo, quiero estar cerca de Él. Es un amigo constante, un Salvador siempre fiel. Bien, es el momento para analizar el salmo de hoy, para que el Señor nos revele y nos muestre el mensaje que quiere este día por medio del Salmo 40 que nos toca hoy. Así que los invitamos a participar. Bien, vamos a leer, luego tomamos unos segundos, analizamos y si alguien quiere subrayar algo, abre su micrófono y lo menciona o algún comentario, algo que el Señor le haya inspirado. Vamos entonces a leer juntos. Dice, verso 1, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Voy a también ahora, con la ayuda del Señor, a leer estos anotaciones, porque acuérdense que la Biblia de las Américas tiene anotaciones de cómo dice en hebreo literalmente o cómo también se puede traducir, ¿ya? Que esto también es muy valioso. Entonces aquí, por ejemplo, donde dice asentó mis pies sobre una roca, dice o un peñón, una peña, ¿no? Una peña también puede ser. Bueno, esa es la única anotación que hay en esos tres versículos. Tomemos unos segundos, meditemos en estos tres versículos y si alguien quiere participar, por favor, bien puede abrir su micrófono o los que están en YouTube pueden escribirlo por medio del chat. Mm, Me llama la atención que dice, al Señor esperé pacientemente. Entonces es como para meditarlo nosotros, ¿no? A veces queremos que pedimos algo al Señor y creemos que lo hacemos con mucho fervor, con todo nuestro corazón, y entonces por eso queremos que el Señor nos responda como de una vez, como a la velocidad de la luz. Entonces, em, dice David que él esperó pacientemente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de eso, ser pacientes, porque nosotros, o bueno, yo soy muy impaciente y a veces como que me desanimo por no tener respuesta rápida. Sí, hermana, somos impacientes, me uno. Sí, yo también. Sí, me llama la atención aquí, hay un clamor, ¿no? ¿Qué es clamor? Es como cuando tienes una urgencia, como decía la hermana Ana Milena, ¿no?
tienes una premura, algo que necesita respuesta. Entonces tú clamas al Señor. O cuando quieres ser liberado realmente, va a haber un clamor implícito, súplica. Ahora, ¿será que es que, digo yo, no? Es una pregunta abierta, no sé las respuestas. Para que el Señor conteste, toca sí con clamor o no. ¿Y por qué? No sé si la hermana Elcira nos puede ayudar también allí desde YouTube. Qué pena, no conozco la respuesta, me surge esa pregunta, ¿sí? ¿Será que el Señor contesta solo con clamor? Esa es una pregunta. Y la otra, no, es una sola pregunta realmente, sí. Solo con clamor. Más bien la pregunta que complementaría es ¿por qué? Si es que se sabe la respuesta, ¿no? Desde luego el Señor, Él decide cómo y cuándo, Él es Dios. ¿Y por qué en medio del clamor hay que esperar? También me viene a mí a la mente, ¿no? Bueno, pues Yo aprendí por medio de la hermana Alcira, algo que incluso yo lo copié, bueno, no lo busco ahora porque me lo tengo grabado, pero me acordé con tu pregunta, antes de decir lo que yo pienso aquí, ella me enseñó una vez algo que le enseñó Jesús y todavía le está enseñando. Y también depende, no solo el Señor, su infinita voluntad sabe por qué a veces tenemos que clamar. No sé si de pronto sea siempre así, nada les digo, ¿no? Porque les recuerdo fue la hermana Alcira la que me lo contó y a mí eso me llamó mucho la atención y es la misericordia. Entonces, a medida que el Señor nos va limpiando y nos va enseñando a tener misericordia y tenemos misericordia con otros, en el momento en que necesitemos, no vamos a necesitar pues como ese clamor, como ese grito, no vamos a necesitar de esperar tanto y sobre todo de clamar de esa forma por misericordia porque no la va a dar más fácil, pero también es como, entendí yo que es como la experiencia que nosotros tengamos, ¿no? Entonces esto es algo que yo aprendí, ¿no? Y a mí me llama la atención que yo estaba viendo acá, es como un proceso, ¿no? Yo veo en el versículo 1, claro, lo que tuvo que esperar David, o sea, le está expresando todo lo que tuvo que esperar, pero cuando dice oyó mi clamor, yo entiendo que ya clamó, que venía un proceso ya clamando, pero el Señor ya lo oyó, en el primer versículo ya lo está oyendo. Después de esperar, después de clamar, supongo que sigue clamando, pero él dice que ya lo oyó y sigue ese proceso que uno se siente identificado, que es cuando, claro, uno clama porque ya el Señor te muestra la condición y uno ve que uno está, como dice ahí, en un lodo cenagoso, ¿no? Y ahí como que ya, como un zarandeo, como que ya uno puso los pies en la tierra, como dicen, y es el Señor el que lo hace, el que lo va enderezando a uno porque uno andaba torcido y del agradecimiento que uno tiene, pues hará un cántico, ¿no? Ese es como el proceso que yo veo, ¿no? Y aquí en YouTube ya la hermana Alcira comenta, dice, lo interesante es el versículo 3. Se resume con nuestra testificación, nuestra experiencia con Jesús, porque cuando clamamos aprendemos a depender más de Dios. Amén. Claro, nosotros somos muy independientes, ¿no? Dice, somos muy independientes, no sabemos pasar tiempo con Jesús. Dice, así, respecto a la pregunta, dice, así que mejor reformular la pregunta es, ¿para qué? No el por qué, sino para qué. O sea, ¿para qué tenemos que estar clamando, llegar a eso? Dice, necesitamos más fe y más paciencia. Cuando uno ha clamado, ha sido limpiado. Amén. interesante. Amén. Bueno, ahí está la respuesta. Y me acordé el del lodo cenagoso. Eso simboliza nuestro pecado, la inmundicia que hay. ¿Se acuerdan del libro El progreso del peregrino? Ahí el personaje del progreso del peregrino llega a un lodo cenagoso. Entonces ahí pues simboliza el pecado, de acá lo sacan, de hecho.
Pero es ahí donde el Señor dice acá que me sacó del hoyo de la destrucción. Y cuando uno se encuentra en el lodo cenagoso, pues lo ve terrible porque es lo que hay dentro del corazón de uno. Lodo, inmundicia, un pantano, del cual uno dice, saldré de esto. Pero es el Señor el que lo va a sacar a uno de eso. Y luego dice que asienta los pies, o sea, es la labor de Jesús asentar los pies sobre una roca, ¿no? Que me recuerda a Cristo, Cristo es la roca. Él es el que afirma nuestros pies en él mismo y los afirma. Cuando uno está en lodo cenagoso, difícilmente se puede mover. No sé si algunos han experimentado estar en un pantano donde hay mucho barro, lodo y difícilmente te puedes mover. Es muy pesado, es muy duro para dar un paso y por eso nosotros no podemos movernos. Nosotros mismos no podemos asentar nuestros pies sobre Cristo, estando en el lodo cenagoso. No podemos afirmarlos. ¿Cómo? Si estamos en medio del lodo cenagoso, nuestros pecados. Entonces el Señor tiene que sacarnos de ese lodo, limpiar ese lodo del corazón para que podamos empezar a movernos y así Él pueda conducirnos hacia Él. Ese es un proceso interesante. Difícil, sí, pero es el Señor el que va llevando ese proceso. A mí me llama mucho la atención. Obviamente, por lo menos yo no, la lista es interminable en la condición que uno tiene, en los pecados que uno tiene, tantas cosas, Dios mío, que uno tiene. Y cuando el Señor le empieza a uno mostrar paso a paso, pues es el mostrar, el entender, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando el Sira dice, cuando uno ha clamado, ha sido limpiado. O sea, claro, está tratando de entender por lo menos, bueno, uno nunca sabe cuándo va a ser perfecto, ¿no? O sea, pero acá hay como una guía, me parece como muy, no sé, lo llama uno de esperanza, ¿no? Como para uno entender. Obviamente yo creo que uno no piensa eso en esos momentos de clamor, que uno se siente tan indigno, pero uno, estoy entendiendo que cuando llegamos a ese clamor estamos tan indignos y en una angustia por esa tristeza del Espíritu Santo, pero no sé si estoy entendiendo bien. Entonces, cuando se llega a ese clamor es porque Jesús ya, o sea, o nos está o ya nos ha limpiado, ¿no? No sé, es como lo que yo entiendo. Cuando uno ha clamado, ha sido limpiado. Parece muy interesante, ¿no? ¿Te han No pasado? sabía, uno piensa que uno clama, pero en cualquier momento como que llega la limpieza y uno no sabe, ¿no? Pero claro, uno lo ve después en el cambio y dice, uy, yo ya no hago esto, uy, pero yo no actúo así. Claro, el Señor te muestra, mira y te muestra que lo ha hecho Él, ¿no? Uno para que se gloríe. Y dice la hermana Alcira, limpiado en un aspecto de nuestra vida, claro. Tenemos muchos aspectos pendientes, claro, sí. Ok, sí, pero pues es interesante, ¿no? Con el Señor, cuando de la obra es, claro, lo lleva uno a clamar, pero pues ya sabemos que es necesario pasar por eso, no es porque el Señor, esa es la forma en que nos limpia. Así es. Amén. Buenos días. Buenos Días. días, Para Te bendiga. todos, un abrazo. feliz sábado. Feliz sábado. Eh, Se puso en mi boca un cántico nuevo. Es como me ha hecho una persona nueva, ¿no? Entonces, tengo esa gratitud con el Señor y por lo tanto lo alabo a Él porque me ha sacado de ese fango, de ese lodo. Eh, y es también, dice, mucho verán esto y temerán. Es un testimonio, ¿no? De lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y ese testimonio hace que confíen más en el Señor.
es una forma de, ahí nomás con ese testimonio, es una forma de agradar a Dios y es una forma de hacerlo conocer a Él, de evangelizar eso, Ok, en mi aporte. gracias por el aporte. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hay uno, hay uno comentario, la hermana Alcira dice, cuando clamamos, hemos reconocido su insuficiencia humana, hemos reconocido la insuficiencia humana de solucionar nuestra condición y necesitaremos de un Salvador. Ahí es cuando, claro, como decía, cuando clamamos aprendemos a depender más de Dios. Entonces, claro, al clamar reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos que necesitamos de Jesús. O sea, eso es aprender a depender de Jesús, de Dios, la forma en que el ser humano por nuestra condición, Y eso de sería verdad tenemos ya, que llegar a eso para entender que tenemos que depender claro, de Él, ¿no? Por nuestra condición. y eso sería ya estar limpio, ¿no? Porque el Cira mencionó que ya cuando clamas, ya has sido limpiado. O sea, no se refiere a que ya no tienes ese pecado, ese problema, sino que ya ha sido revelado, te has sometido al Señor porque tú no puedes resolverlo. No sé si entendí bien ese ya ha sido limpiado, ¿no? Que me quedó también sonando. Bueno, el Cira ahí nos confirmará. Porque Sí, uno piensa que ha sido limpiado es cuando ya yo no tengo ese problema de la mentira, del adulterio, de, bueno, cada uno mire su vida. Entonces yo entendía, ¿no? Yo he entendido que cuando uno es limpiado es cuando ya ese pecado no lo gobierna a uno. No sé, pero también entiendo o trato de entender lo que ha mencionado Alcira en el chat, que cuando clamas ya has sido limpiado por el hecho de reconocer que tú no puedes resolver ese problema, es solamente Cristo y en tu agonía estás pidiendo ayuda al único que lo puede todo. Estaba mirando la palabra clamor y es esa, es un aullido, imagínense, es un lamento, como cuando está uno desesperado, así, tal cual, y pide ayuda al que todo lo puede. es que yo por lo menos que entiendo, ¿no? Y en la poca y corta experiencia que he tenido en el proceso de limpieza que el Señor ha empezado conmigo, ¿no? Falta mucho, pero ¿qué he entendido yo? Tú pasas un proceso de clamor, de angustia, es muy difícil, pero tú no te quedas todos los 365 días así, ¿no? O llega un momento en que se cumple el verso 1, en que el Señor oye el clamor y ahí es cuando ya no sigues con eso, o sea, sigues en ese proceso de caminar con el Señor para seguir con muchas de las otras de la lista larga que tenemos. Y como el Señor trabaja en silencio, porque es algo también que el Señor nos ha enseñado por medio del Sirac en la verdad será libre, este Señor hace su obra en silencio. No es como nosotros que medio hacemos una obra y queremos publicarlo a medio mundo, no. Él hace su obra con nosotros en silencio y claro, después es que vamos a ver que nos damos cuenta también, ¿no? Porque necesitamos tener ojos para eso y darle la gloria al Señor de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero claro, yo entiendo que la limpieza es antes, solo que Jesús es el que la ve, pero Él la hace en silencio en nosotros. Dice, la hermana Sila dice, sí es así, Tommy, viene como consecuencia la limpieza inmediatamente y ocurre el milagro. Amén. Ahí empiezas a detestar lo que estás practicando y pienso que esta ayuda, tal ayuda que ahí extiende la mano de Dios hacia ti. O sea, empiezas a detestar, sí, claro, se empieza a detestar lo que se está practicando. Aborrecer, ¿no? Porque si no aborrecemos, ¿cómo vamos a clamar para que se quite eso de mí? No como cuando uno es que es lo mismo, cuando uno se mete en una letrina, pues uno quiere salir de ahí, o sea, uno aborrece eso, uno quiere, pero no nos damos cuenta que estamos así con el pecado, entonces Jesús tiene que hacer que nos demos cuenta, que lo aborrezcamos, que lo detestemos, y ahí sí pidiendo ayuda, pues el Señor extiende y hace el milagro.
Hay Ahí es una, cuando ocurre sí, el milagro. Ujú. hay una gran diferencia entre el que todos estamos en el lodo cenagoso, digamos, pero hay unos que detestan estar ahí, pero a otros les encanta estar en el lodo cenagoso. O nos encanta con cierto aspecto de nuestra vida. Entonces, cuando el Señor llega a la vida, yo me empiezo a sentir muy mal en ese lodo. Ya no es placentero. Entonces viene un conflicto. Te empiezas a dar cuenta porque es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un lodo, no tenemos No, idea, no. pensamos que estamos encima de las nubes, caminando con el Señor a un paso del cielo. Entonces el problema está también en no sentir que estamos en el lodo. El laodicense piensa que está bien, que está con ropas, con todo en orden, ¿no? Cumpliendo en la iglesia, siendo muy religioso. Él piensa que está bien, ese es el asunto, ¿no? Él no sabe que está en un lodo cenagoso, pero en su interior Dios pone una inquietud de que algo no anda bien. Bendito sea el Señor por eso. Y que es el que mueve a buscar respuestas y finalmente el Señor es el que atrae a esa persona para que cuando el Señor llega a la vida ya uno se da cuenta que está en un lodo cenagoso. Y ahí empieza otro proceso, ¿no? Ya uno detesta estar ahí, no quiere salir de ahí, porque no te puedes mover, te bloqueas, no prosperas, no. Pero el Señor ahí empieza su obra increíble. Hermano, cuando dice puso en mi boca un cántico nuevo, es como también refiriéndose a la parte, digamos, no un himno, sino como a la parte espiritual. Claro, porque como dice otro texto allí, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Lo que antes me gustaba, el pecado, el lodo, ahora lo detesto. Y lo que antes no me llamaba la atención, lo santo, lo espiritual, lo alto, lo sublime, ahora me gusta, me llama la atención. Eso es una expresión que aparece a menudo un cántico nuevo. Es es una nueva vida, un nuevo sentir de la vida. Los 144,000 van a cantar un cántico nuevo. Ahí lo dice en Apocalipsis 14. Un cántico del Cordero y de Moisés. O sea, es nuevo. Entonces no es solo el himno, sí, hay un himno, de hecho, pero no es solo el himno, sino es un nuevo sentir, porque ya ha sido transformada la persona. Sí, esto lo vivió David. David vivió la justificación por la fe. Todo este proceso a David yo no sé, 40 años le llevó, ¿sí? En estos 3 versículos, que a veces pensamos que ya me bauticé, entonces ya salí del lodo cenagoso y ya toda mi vida se... No, todavía no, hermanos, sí, eso es todo un proceso. A David le tomó como 40 años. Yo no sé a nosotros cuándo nos tomaron. No, eso no importa. No se preocupe por el tiempo. Preocúpese por estar con el Señor sometido a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que Él te dice que hagas y todo eso, y las cosas se van viendo poco a poco y silenciosamente. No hay que entrar en desespero. Satanás es el acusador, el que nos hace sentir mal, el que nos hace sentir de que no hemos prosperado, de que esto no ha avanzado, de que cada día estás peor. Mentira. Lo que pasa es que él antes ocultaba el lodo cenagoso en el que estabas, pero cuando Cristo viene, saca todo a la luz. Entonces, es como si abriera los ojos y dice, estoy en medio de un lodo cenagoso, todo esto, en todo esto estaba yo caminando. Sí, así es. Esa es la realidad. Hay un comentario, la hermana Cira dice, no hay avance espiritual. La testificación es el cántico, es la forma en que tú testificas y ya empiezas a compartir lo que Jesús ha hecho contigo, lo que yo entiendo, ¿no? Ok. Testificación, Ana Milena, es el cántico nuevo. Voy a subrayarlo aquí. Cántico nuevo, entonces testificación. Ya eres una persona nueva. Imagínense en esa testificación, ¿no? Eso ya es una testificación por testimonio, como dice Mateo 24, porque la última predicación dice que va a ser por testimonio, no tanto por campañas evangelísticas, entonces no, va a ser por testimonio, va a ser algo diferente a toda la agenda que hemos vivido. Bueno, no sé, el Señor irá revelando, ¿no?
Pero bueno, gracias, hermana Alcira, por la respuesta. Aquí el cántico nuevo ya creo que quedó más claro. La testificación. Sí, porque yo creo que uno lo toma solo como que hay para agradecer al Señor, pero es tanto lo que ha hecho Jesús por ti que incluso ya no va a haber ese egoísmo y que solo le agradezco al Señor y me quedo sentada. No, no lo comparto porque me doy cuenta que hay un Salvador, que hay alguien que hace milagros y quiero que mis hermanos, el amor al prójimo, salgan de eso en el que estoy, ¿no? Entonces ya no soy como, ay, que solo critico, que mire cómo está. No, antes voy y testifico para que otros también puedan vivir lo que yo vivo, ¿no? Eso es algo muy, muy hermoso, no solo uno a veces de pronto se queda, ay, solo el agradecimiento, la alabanza, pero el Señor siempre va a ser, va a prepararte para Él hacer esa obra por medio de ti, ¿no? Vamos entonces a cantar. Hay un cántico nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me infunde dulce paz y amor, al andar yo en su luz. Cristo, 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 nombre sin igual. Lleve siempre mi alma esa nota celestial. Y me da su gracia celestial al cumplir su voluntad. De su trono fluyen cual raudal las riquezas de bondad. Cristo, 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 nombre sin igual. Lleve siempre mi alma esa nota celestial. Muchas pruebas debo soportar, pero Cristo me guiará. Y a mí por fe me toca andar, su amor me sostendrá. Cristo, 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 nombre sin igual. Lleve siempre mi alma esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá a llevarme al hogar. Para siempre mi alma gozará, porque en Cristo supe fiar. Cristo, 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 nombre sin igual. Lleve siempre mi alma esa nota celestial. Bien, vamos a continuar con los siguientes versículos. Versículo 4 y 5 del Salmo 40. Voy a dejar aquí la anterior como para tener un contexto. Dice lo siguiente: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. En el versículo 4 hay una anotación que dice, o que ha hecho al Señor su confianza. Interesante. Una puede ser, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Poner en el Señor su confianza. Pero otra forma traducida sería, que ha hecho al Señor su confianza. ¿Sí? Hay una diferencia ahí, ¿no?
a hacer del Señor nuestra confianza. O poner nuestra confianza en el Señor, dos cosas distintas. Otra anotación está en el versículo 5, donde dice: muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. O puede ser pensamientos, dice la nota al margen. Muchos tus pensamientos para con nosotros, como los planes, como lo que Dios está, como que lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Y si hablara de ellos, o sea, de los designios, no podrían ser enumerados. Dice la nota al margen, literalmente dice: serían demasiados para contar, lo cual esencialmente es exactamente lo mismo. Bien, estas son las anotaciones al margen y si alguien quiere aportar, opinar, por favor, puede hacerlo. Sí, yo estaba también meditando estos días en ese versículo, el 4, que me llama mucho la atención porque no entendemos y nosotros como seres humanos, yo medito que siempre queremos tener de primeras todo menos a Dios. Siempre a veces no pedimos temor y le tenemos como miedo a Jesús, al Señor. Entonces, como Jesús con amor nos hace entender que es en Él que hay que poner esa confianza, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros a veces ponemos mucho la confianza en otros o en incluso nosotros mismos y eso no nos deja avanzar porque pues si lo ponemos en nosotros mismos, pues nos estamos como endiosando a nosotros mismos, ¿no? Nuestra confianza debe estar es en el Señor y ahí sí seremos bienaventurados, ¿no? Y esa palabra bienaventurada es muy profunda, ¿no? Porque no es solo como de pronto da a entender a primera vista que es solo beneficios, solo algo bueno, sino es algo muy, muy profundo porque es tener su espíritu, es tener o sea, como cuando uno dice: ay, tengo palanca para entrar en este trabajo, yo tengo conocidos o yo tengo palanca en tal tienda, pues vas a tener la palanca de un creador, vas a tener de mejor amigo a tu creador, que es el que verdaderamente te va a hacer bienaventurado limpiándote de todos tus pecados y podrás entrar al cielo para morar con Él, para estar con Él cerca. Entonces, nosotros como seres humanos, yo medito que no está en nosotros el valorar y el entender que es tener a Cristo en nuestras vidas, porque si lo entendiéramos es todo lo que verdaderamente como seres humanos necesitamos para llenar ese vacío, necesitamos para avanzar, para ser libres y dejar de ser esclavos en muchas cosas. Entonces, que bueno, qué chévere que podamos poner verdaderamente vivir, que es poner en Jesús esa confianza, ¿no? Y que no haya toda esa falsedad y todo lo que hay en nuestras vidas por no tenerlo a Él. El no ser, lo contrario, ser bienaventurado, ¿no? Es fácil confiar en el Señor como seres humanos. No es fácil, ¿no? No es fácil porque no le conocemos. La confianza tú la tienes con alguien que conoces. Es lo normal, ¿no? Entonces, el Señor pues, nos hace varios ejercicios de confianza también. ¿Se acuerdan cuando le dijo a el Señor Jesús a Pedro que caminara sobre el mar? O sea, Pedro el osado dijo: ah, yo también quiero, Señor. Entonces le dijo: pues ven. Y claro, Pedro entonces sale la barca, empieza a caminar por encima del agua, pero se empieza a ver a sí mismo, su confianza no estaba puesta en el Señor y se empieza a hundir y ahí dice: ay, auxilio, Señor. Son ejercicios de confianza. Entonces, como no es fácil, pues el Señor primero pues tiene que revelarse a nosotros y enseñarnos quién es Él realmente. Dice Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Ahí lo dice en Juan 17:3. Claro, porque cuando conocemos y nos vamos enterando de cómo es que es Dios, cómo maneja las cosas, cómo decide, cómo controla todo, cómo es, nos llena de admiración.
y eso nos va llenando de confianza. Entonces, hasta la confianza el Señor la va construyendo. De nosotros no saldría el confiar así como así, ¿no? Tenemos que estar dispuestos, más la confianza va creciendo a medida que vamos caminando con el Señor Jesús y le vamos teniendo más confianza. Es que yo pienso que, o sea, esa sí es confianza verdadera y la da Él. Y la da porque le hemos empezado a caminar con Él, hemos empezado a conocerle. Porque nosotros cuando tenemos confianza en nosotros mismos, para mí no es una confianza verdadera, es un engaño porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. La única forma de saber quiénes somos y conocernos a nosotros mismos, como lo hemos aprendido, es estando con Jesús, porque ni siquiera sabemos cómo somos. Y a veces también como seres humanos no conocemos muy bien a alguien y es fácil, le cogemos confianza, porque creemos en esa persona ciegamente, pero ni siquiera hemos empezado a andar con ella lo suficiente como para de verdad que esa confianza sea verdadera, que esa amistad sea pura verdadera o no sé, el esposo, la novia, no sé. Ahorita es muy fácil, pero es un engaño, como el mismo engaño de confiar en uno mismo, porque si uno no está con Jesús, ni uno mismo se conoce, es lo que yo entiendo, ¿no? Dice la hermana Alcira en YouTube, dice, hay un segundo que se me bajó esto, ya. Poner la confianza en Dios equivale a bienaventurados los humildes. La humildad. De las bienaventuranzas, sí. Ajá. Poner la confianza en Dios equivale a bienaventurados los humildes. Bienaventurados los humildes. Voy a buscar el texto. Dice, Porque depende de Dios al 100%. Ajá. claro, el orgullo ha sido desterrado del alma. Cuando hay orgullo, tú no puedes poner confianza en nadie más que en ti mismo. Por eso es que nosotros somos independientes, hacemos planes nosotros, no involucramos al Señor, oramos y no nos contesta, igual hacemos lo que pensamos que está bien, lo que nos place. Entonces, o sea, así nunca la confianza va a crecer. Y eso es cierto lo que tú dices. Nosotros sí somos muy independientes. Le pedimos algo a Dios y aunque no nos haya confirmado, pues como lo seguimos pensando, pues pensando porque están en nuestra propia mente solitos, pues lo ejecutamos y lo hacemos porque creemos que es de Dios y hacemos sea el proyecto que sea o sea lo que el Señor haya dicho, mejor dicho, hasta ayudarle a alguien, pero sin la confirmación. Entonces ahí no está Jesús. Aunque le hayas dicho, ahí no está Jesús. Estuviste tú contigo mismo eh, haciendo la decisión, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos hecho eso, ¿no? O sea, andar solos, somos muy independientes. ¿Verdad? No esperamos. O no nos esforzamos por tratar de escuchar la voz del Señor, ¿no? Por esperar, como dice el Salmo, pacientemente. Y como lo necesito ya, entonces pues ya lo ejecuto y no espero al Señor, no me ha hecho nada. Ese es el asunto. Que el Señor nos ayude. Si hay algún comentario, un aporte, una pregunta. Bien. Entonces vamos a adorar, vamos a cantar el himno Bienaventurados. Primera fe. Bienaventurados, primera fe. Benditos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Y las otras Benditos mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia
justicia pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y gozaos, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Son los hijos del buen Dios. Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Bien, vamos a continuar con el versículo 6 al 10. 6 al 10 dice lo siguiente. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la congregación. He aquí no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Bien, analicemos, meditemos. Por favor, si alguien quiere aportar, alguien quiere simplemente subrayar algo que le llama la atención, por favor, hágalo. No se cohíba. Tal vez no lo entiende, pero le llama la atención. Ya, eso es suficiente para que usted diga, me llama la atención esto y el Señor revelará y nos mostrará. ¿Ok? Entonces, invitados están. Pero yo siempre me acuerdo de... Pues, Si quieres, sigue, suelta. no, pues que ya el Señor no quiere aquellos sacrificios que se hacían antes, ¿no? Pues como está hablando en el tiempo de Él. Entonces, Él quiere es que uno haga la voluntad de Él. Y para hacer la voluntad, pues toca tener la ley
escrita en el corazón, ¿no? O sea, meditar en esa ley, como dice en su palabra, hay que meditar la ley de día y de noche. Cuesta, ¿no? Cuesta, pero eso es lo que Él quiere, y que nos deleitemos, que no sea un sacrificio, que no sea porque conviene, que no sea porque toca, sino porque es un deleite, que sea un deleite, que sea pues algo grato en uno, ¿no? Andar con el Señor, hacerle caso, obedecer. Y entonces, siempre obedecer, deleitarnos en su palabra, es parecido a lo que se nos viene, ¿no? Al final de los tiempos, dice el que permanezca, bueno, el que sea fiel hasta el final, el que persevera, ese será salvo, ¿no? Perseverar y no hacerlo porque tocó, sino porque en realidad queremos estar en el reino de los cielos con Él. Queremos conocerlo más de cerca. Eso. Y cuando uno pues ha alcanzado con la ayuda de Él cierta, pues alguna victoria sobre el pecado, entonces uno ahí dice David, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. Entonces no detendré en decir, mire lo que el Señor ha hecho en mí. Entonces es proclamar, ¿no? De lo que Él ha hecho en mí. Y pues también es la forma de testificar. Ok. Bien, gracias por el aporte. Sí, en 1 Samuel 15, 22 al 23 le dice Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que los No sacrificios. tiren ese coso porque de pronto se cae. Se te abrió Eso el se micrófono, cae. hermana Ana Milena. Ok, Ay, perdón. tranquila. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Lo que pasa es que esto hace parte del pacto que no quería hacer el Señor, pero al final pues se tuvo que hacer. Sin embargo, este pacto señalaba a Cristo. Ese pacto, digámoslo así, que el Señor no era el objetivo, pero que tocó hacerlo, aún así el Señor lo encaminó para que ellos pudieran mirar a Cristo a través de los sacrificios. Pero cuando alguien ya entendía lo que Dios pedía, como David, que ya entendió y que se preocupó, digámoslo así, se esforzó por entender eh, también su condición, digamos, le apremiaba, como dice David, clamaba, ¿sí? Porque miren que todo parte de un clamor en el Salmo, ¿sí? O sea, David se da cuenta que está en el lodo cenagoso, clama, espera pacientemente y el Señor contesta, ¿ven? Entonces él está agradeciendo por ese proceso que está viviendo, lo que yo veo ahí, ¿no? Y cuando él acá concluye, dice, no era sacrificio y ofrenda, porque él estaba en el medio de un pacto donde todo era ritos religiosos, eran obras. Entonces, él entendió que faltaba algo. O sea, David dice, sí, yo hago todas estas obras, pero mi problema del pecado sigue. Es que Hebreos dice que ese pacto no puede hacer perfecto al que practica esas ritos religiosos. Ese pacto no llega hasta allá porque simplemente no era el objetivo del Señor, ese pacto. Pero Él lo hace de una forma didáctica para tratar de llevar al pueblo a Cristo. Y acá vemos en David un ejemplo claro de que él, aunque vivía ese pacto, él dijo, algo falta, yo tengo un problema sexual en mi vida, que ya lo hemos mencionado, la hermana Cira lo ha escrito.
Y ya habrá tiempo de entrar en detalle de eso, que la hermana Elcira nos va a compartir. Pero David tenía un problema sexual, dice, no se me soluciona. Yo ofrendo, llevo 1000 ovejas allá a sacrificar, o sea, en eso David era muy amplio. Quiero hacer el templo del Señor, pero tengo este problema. Estoy en el lodo cenagoso. Entonces, él ya entiende, el Señor lo lleva ya a clamar y entiende que el asunto no es de ofrendas ni de sacrificios, sino que el asunto es más profundo. El asunto es de una experiencia con Jesús. Este texto lo saca Hebreos, este mismo texto del versículo 6, versículo 7, Hebreos lo saca para describir el antiguo pacto, un pacto imperfecto. Ahí lo dice en Hebreos, lo que se está mencionando. Puede leer usted el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 más o menos. Ahí habla de esto. Entonces trae a colación esto porque David lo sintió, lo vivió y se dio cuenta que ese pacto era un pacto que no era el pacto que Dios quería establecer. Por eso David llega a ser conforme al corazón de Dios, porque el Señor llega a establecer ese pacto con David. David vive ese pacto, la justificación por la fe, vive la victoria sobre el pecado. La vive, la cuenta. Le llegaron a poner una mujer hermosa al lado de él cuando él ya estaba en sus últimos días. Y dice, no había mujer más hermosa. Y se la pusieron al lado para calentarlo. Y dice allí, el rey no se allegó a ella. Ya no sentía nada de esos impulsos sexuales, ya no. Pero eso queda como testimonio para honra y gloria al Señor. O sea que tu caso y el mío tienen solución. Pero no es a través de los ritos religiosos, no a través de de las obras que hagamos. Eso no nos va a solucionar el problema. Solo el poder de Jesucristo. También puedo mencionar que aquí esta partecita es bien bonita. Aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto también lo menciona Hebreos como refiriéndose al Señor Jesús. O sea, esto es profético también. Toda nuestra vida está escrita en libros en el cielo. Comentábamos con mi esposa esta semana, ¿no? Ese rollo, ese libro, eso está ya escrito todo lo que tú eres. Cada uno de nosotros, el Señor lleva el caso individualmente. Y el Señor Jesús, también como Él se encarnó, pues Él también tiene su libro como humano. Interesante, ¿no? Porque claro, tiene que dar testimonio. Él vino a vivir como humano, siendo Dios, veló su divinidad, pero Él también tiene un libro como humano. Y el libro es perfecto. No tiene ninguna mancha, ningún pecado. Perfecto. Está como testimonio. ¿Él se deleitaba en qué? En hacer la voluntad de Dios. ¿Nos deleitamos nosotros en hacer la voluntad de Dios? ¿Es un deleite? ¿Realmente es un deleite? A veces me avergüenzo decirlo, pero a veces no me es deleite. Cuando el Señor me manda cosas que a mí no me gusta y que me toca, pero no es un deleite. Pero ahí está la cuestión, de que a través del poder de Él, lo que antes no me deleitaba, me va a deleitar. Él va a hacer esa obra en mí y en cada uno de ustedes si están dispuestos. Y así la ley va a estar dentro de nuestro corazón. No sé si alguien quiera mencionar algo más. Sí, hay dos comentarios. Yo quería, si es lo que yo entiendo, que del verso 6, que es en lo que me quedaba meditando, que definitivamente nosotros, bueno, y más en esta época, ¿no? Donde estamos en un sistema monetario un poquito esclavista, pero siempre tendemos como a comprar todo, ¿no? Entonces nosotros pretendemos conquistar a Dios o pretendemos conseguir el perdón de nuestros pecados con indulgencias. Entonces con ofrendas, sacrificios, no hayamos que hacer a ver si el Señor nos perdona y resulta que eso es por gracia, eso es gratis. El Señor no nos pide eso.
O sea, eso es lo que yo, obviamente todavía no lo entiendo a cabalidad en mi vida, pero el nuevo pacto no es eso. El nuevo pacto precisamente no es que tengas que hacer sacrificios porque es que Jesús ya vino. Es distinto cuando ya Jesús quiere hacer obras por medio de ti, ya tienes que, no sé, ofrendar algo, o Él te pide que dejes algo y Él te da la fuerza y el poder, aún así, para hacerlo. No al revés, nosotros somos los que hacemos el sacrificio, porque siempre me acuerdo que Jesús dice en su palabra, es misericordia, pero no sacrificio, ¿no? Que Él quiere es misericordia. Y bueno, esa es mi participación. Y de lo que entendí, y dice la hermana Alcira acá nos ha compartido varias cosas. Dice, dice en estos versículos, Dios muestra cómo trabaja. No pide nuestras obras, que equivale a ofrendas, sacrificios, sino que primero abre nuestros ojos de nuestra condición. Viene como consecuencia deleitarnos en hacer su voluntad, en deleitarnos en Él. Su ley está escrito en nuestra mente, Él la ha dejado escrito, en la palabra, sí. Luego, dice la Manarcira, luego viene una gratitud inmensa por el gran milagro que ha hecho Dios en nuestras debilidades. David vive un arrepentimiento conforme al corazón de Dios. Una gratitud por su misericordia, ya que Él suple lo que nos falta, lo que no podemos solucionar por nosotros mismos. Y gratitud por su fidelidad, que la buena obra que inició un día en nosotros la terminará. Esto que escribe acá la hermana Elcira me llamó la atención porque dice que luego viene una gratitud inmensa por el gran milagro que ha hecho Dios en nuestras debilidades. Y eso yo lo leí esta semana, yo lo guardé, pero no me acuerdo dónde, en el Espíritu Profecía, en Patriarcas y Profetas, creo. Que dice que siempre como seres humanos, cuando tenemos esa experiencia que está hablando el Cira, esa gratitud inmensa por ese milagro, el Señor va a pedir, bueno, no es que pida, es que pone en nosotros dar para su obra. Pero obviamente acá está hablando el todo, ¿no? En nosotros siempre hay como una ofrenda de gratitud, siempre es para su obra, sea con nuestro servicio, con lo que sea que nos pida, con dinero, pero siempre va a ser enfocado en la obra, para Él. Y eso me hizo acordar eso que yo leí esta semana. Pero es después de eso, ¿no? Después de vivir todo ese proceso con el Señor. Nosotros el problema es que nos han enseñado que es antes. Y es interesante ese proceso. Bien, revisemos las notas al margen, mientras si alguien quiere aportar algo más puede hacer. Sacrificio o sacrificio de sangre y ofrenda de cereal no es deseado, entonces es simplemente otro sinónimo. Has abierto mis oídos, también puede ser traducido como has perforado mis oídos. Increíble, ¿no? Esa es la más profundo, más fuerte, ¿no? Porque es que nosotros no escuchamos. Es el asunto. Nosotros no estamos impedidos por causa de estar en celo cenagoso, no podemos escuchar la voz de Dios, las Y a formas en veces que nos nos hacemos responde. los locos. Que sí, a veces no escuchamos, pero a veces nos hacemos los A locos. veces sí es verdad. Entonces él tiene que perforarnos los oídos. Interesante esa palabra. Holocausto y ofrenda por el pecado o ofrenda por expiación, miren, no ha requerido. En el 7 dice, en el rollo del libro está escrito de mí, o se ha ordenado para mí. Miren que también da como otra dimensión allí ese libro, del rollo del libro, se ha ordenado para mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Otra traducción sería dentro de mis entrañas. O sea, eso es, mejor dicho, ¿sí? Lo más profundo del ser, mis entrañas. E interesante que cuando habla de entrañas la Biblia se refiere a los intestinos. Que dicen no, es así, es el segundo cerebro. ¿Qué más dice por acá? Ah, y la última nota dice acá en el 10, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad o verdad. Fidelidad o verdad. Que vienen a ser sinónimos. Bueno, ¿Cuál era el que tú decías que era lo del intestino? El versículo. acá tu ley está dentro de mí.
de mis entrañas. Sí, es que me acordé, cuando tú dijiste eso, me acordé, esta semana aprendí que mientras el cerebro manda un estímulo, un impulso, o sea, una información de energía, eso es electricidad de verdad, al segundo cerebro, que es el intestino manda 9 señales. Ajá. Él le manda 1 y él le devuelve 9. Ahí incluso, porque sabemos, ¿no? Bueno, yo lo he aprendido hace poco, hay el mismo número ay, se me olvidó, neuronas en el intestino y en el cerebro de nuestra cabeza, ¿no? Ese es el segundo cerebro, definitivamente, pero es increíble que mientras él manda 1, él le vuelve 9. Y me 9 más acordé. 1, 10. Número de pueblo de Dios, las 10 vírgenes, de responsabilidad, creo. Responsabilidad humana es el número 10. 10 vírgenes, no me acuerdo otro 10 por allí en la Biblia. Bueno, no sé si alguien más quiera mencionar algo. Entonces vamos a cantar. Grande Señor, tu misericordia. Grande